Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver acerca de la gráfica de funciones trigonométricas. Las gráficas de funciones que vamos a tratar en este tema son los principales, son el seno, coseno y tangente, pero también vamos a ver las inversas. En este tema tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, este caso, ¿no? ¿Cómo podemos graficar esta función donde tenemos elementos trigonométricos, ¿no? ¿Cómo podemos hallar su gráfica? Ya, ¿cómo podemos hallar? Explícitamente de la gráfica vamos a hablar en este tema. Bueno, vamos a empezar con la función y igual a sen de x. Está conformada de la siguiente forma. Para cualquier gráfica de cualquier función, ya sea trigonométrica, lineal o cualquier tipo de función, tenemos que utilizar este cuadro de valores, tabla de valores se llama. Igual que las funciones cuadráticas o lineales, se hace igualito, de la misma forma se trabaja, donde en este caso 9 va a ser igual a seno de menos 9 nos va a dar igual a menos 0,51 de valor. Y en este caso si reemplazamos sen de menos 7 nos va a dar menos 0,59 y así sucesivamente. 0, en este caso seno de 0 es igual a 0. Entonces de esa forma podemos ir reemplazando valores para hallar los valores de y especialmente. Y la gráfica que nos va a dar es de este tipo, ¿ya? Para ver un poquito más acerca de este tema tenemos aquí unas simulaciones donde vamos a ver, en este caso aquí está clarita, donde se ve en este caso la función, en este caso sen de x, más clarito, ¿no? Vemos, lo podemos extender un poco más, donde tenemos los valores y que va a formar una, en este caso una curva ilimitada. Y a partir de ahí podemos, en este caso, observar la gráfica. Ahora, ¿cómo se genera? Aquí está. Vamos a iniciar el simulacro. Vamos a reemplazar valores y por lo que vamos a empezar con la función, en este caso, seno. Se va a ir generando. A través también del círculo trigonométrico se va a ir generando, en este caso, la gráfica de esta función. ¿Qué valor está variando ahorita? Si observamos el valor de x y en el caso el de y se está generando y se están haciendo en este caso dos intersecciones de los puntos y va a ir generando esta gráfica, es que en este caso la función del seno, ¿ya? Ahora veamos. Esa es la gráfica, cómo se genera. Atraviesa los puntos y va a ir generando una línea, en este caso, una línea curva. Luego tenemos que está entre el rango 1 y menos 1. Observamos claramente eso, ¿no? Que está entre 1 y menos 1 está ubicado el punto. ¿Ya? Luego tenemos el siguiente gráfico que sería, en este caso hablamos del coseno. El coseno de forma similar, ¿no? Tenemos que elaborar nuestra tabla de valores. Estos valores podemos elegirlos libremente, que damos nosotros, y a partir de reemplazo. Coseno de 7, de menos 7 es 0,39. Coseno de 0 es igual a 1. O sea, solamente con la calculadora que esté en el valor de R, en este caso, de radianes, y vamos a obtener estos valores respectivos. Para ver la visualización, cómo se genera, aquí ya tenemos ya dice generado. Vamos a también utilizar este simulador, donde la función empieza del 0,0 empieza en 1, luego va a ir variando y generándose también en el rango de 1 y menos 1, no olviden ese detalle, ya, y se va a ir generando de forma infinita, no tiene fin. Podemos seguir prolongándonos como en este caso, se va a ir prolongando la función, se va prolongando y seguimos. Ya luego tenemos que ver entonces la función coseno, ¿no? Luego tenemos la función comparando las dos funciones. ¿Qué vamos a tener? Son similares, pero la posición es la que varía en x. ¿Se dan cuenta? La línea azul es la de la función seno y la línea verde es la función coseno.
son similares, la curva es la misma, solamente que la posición en X va a variar. El rango es el mismo, entre 1 y menos 1. En este caso, en el valor de Y, aquí en 1 y menos 1. A eso me refiero. Y no se va a sobresalir de esos valores. Luego tenemos, ahí está, aclarando, seno y coseno, ¿ve? Como les decía. Ahora vamos con la función tangente. La función tangente también hay que elaborar esa tabla de valores utilizando la calculadora, claro que sí. Tangente de x, en este caso tangente de menos 9 es igual a 0,10. En este caso tangente de 1 es 0,69 y así sucesivamente vamos a ubicar valores, como aquí tenemos, ¿no? Miren, observe, tenemos la función tangente. En este caso la función tangente de x es periódica. ¿Por qué sí que es periódica? Porque se corta. Si observamos de aquí este segmento de la función, empieza, se corta y otra vez vuelve a empezar, se empieza, otra vez se corta y así sucesivamente. Eso pasa infinitamente, eso ya. El rango es entre, en este caso, que los cortes entre menos pi medios y pi medios, o sea, esta parte estamos hablando de segmento, por ejemplo, y aquí otro segmento similar se va a formar. Todos los segmentos cortados son iguales, no va a variar en cuanto a al tamaño, van a ser lo mismo en cada segmento, ya. Ahora vamos a ver la función tangente, ¿cómo se genera? A partir del círculo trigonométrico también. Miren cómo se genera. Empieza hacia arriba, luego se corta, luego otra vez de abajo empieza, miren. Empieza los valores a generarse y luego también hacia arriba se va a ir y se corta. Otra vez empieza, miren, y se va a ir cortando los valores. Eso va a generarse sucesivamente, los valores van a ir generándose de esa manera, las tangentes, diríamos, ¿no? Y lo que corta, en este caso, esta línea que va a cruzar, eso se llama la asíntota. Es como una pared, ¿no? Que tenemos entre cada segmento de la tangente. Y bueno, a continuación tenemos los principios para graficar una función. El primer principio es el de deflexión, que consiste en lo siguiente, ¿no? Si tenemos una función f de x, vamos a tener una función menos f de x, va a ser en este caso el sentido de las eje de las x, va a dar la vuelta en ese sentido, como observamos la gráfica. En el otro sentido, y aquí está la función original, que sería f de x original, en este caso la función x, en este caso f de menos x, lo que está con línea amarilla, con línea blanca, ¿ya? Y la gráfica en este caso, para tener como un ejemplo de aplicación donde queremos la función sen de x. Sen de x sería con línea roja, ¿ya? Y la menos sen de x sería la línea punteada con celeste, esa es la que se va a generar. A partir de ahí, en este caso tenemos la función, en este caso al revés, ¿no? Tenemos la función sen de x, que es la línea punteada, y la línea roja, que sería la función menos sen de x, que sería la original. Luego tenemos otro principio que se llama la traslación. Tenemos la función original, a partir de eso tenemos la función f de x más k, ¿no? Que se va, en este caso, ese principio, si tenemos una función cualquiera y si sumamos algo se va a ir, en este caso, la parte de arriba. En cambio, si las restamos, se va a ir hacia abajo. En este caso, en el eje de las x también estamos dando como referencia, hacia abajo. Ahora el otro caso, que sería en las 10, tenemos la función original f de x y se va a ir en este caso a la izquierda, se va a ir en este caso cuando se suma un valor cualquiera, lo que está con rojo, y con el azul cuando la función se resta, ¿no? Lo contrario, lo que sucede. Un ejemplo tenemos de este caso, tenemos sen de x más 2 y sen de x menos 2. En este caso, la función original va a ser sen de x, aquí tenemos claramente, y la función más se va a aumentar un espacio, dos espacios va a cruzar, en 2 va a cruzar exactamente, y ahí se va a generar. Va a ser lo mismo, solo que ha subido dos espacios, dos
dos coordenadas, tanto en este caso arriba, en este caso. Y si la función se resta, menos 2 se va a ir hacia abajo. Un caso en concreto tenemos, en este caso tenemos una simulación, ¿no? Sen de x, igual, con el coseno sucede lo mismo, ¿no? Si agregamos, aquí tenemos sen de x. Si sen de x va a ir variando en este caso, si va a ser positivo, ¿qué es lo que está pasando con la función? Va a ir subiendo. Más 3, más 5, más 6. Es sucesivamente va a ir subiendo. En el otro caso, si la función está en el y se resta una cantidad, va a ir bajando. De manera simultánea va a ir bajando. Todito la gráfica va bajando. Ese se llama el principio de traslación. Luego tenemos el principio de, en este caso, compresión y alargamiento. ¿En qué consiste este principio? Tenemos la función original que sería f de x con rojito y la función multiplicada por un 2, por ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo, que se multiplica una cantidad cualquiera y si multiplicamos un número entero va a ser, en este caso, la función se va a volver más angosta, pero si la dividimos va a pasar eso, ¿no? Se va a hacer más ancha. Eso respecto al eje de las 10, si observamos. En el otro caso similar, ¿no? De las 10. Ahora vamos a ver, en este caso cuando está dentro, las coordenadas van a variar en x, ya no van a variar en y. Es al revés aquí, ¿ya? Como ejemplo, y aquí está toda una maraña de gráficas, ¿no? Pero observamos claramente que si multiplicamos por 2, tenemos a la línea, en este caso, multiplicado por un medio, en este caso, nos dará más extenso. Pero si está multiplicado por un número entero, va a ser más angosto. Como en este caso tenemos la función azul, la línea azul, que es en este caso sen de 2x. Y la original sería en este caso la línea verde, que sería original, ¿ya? Y el intervalo se va a seguir manteniendo en 1 y menos 1, ¿ya? Y veamos este ejemplo. La función ahora la vamos a multiplicar. Multiplicamos entonces la función. ¿Dónde está para multiplicar? Aquí la tenemos, aquí está. Si multiplicamos la función, tenemos aquí la función en 0, vamos a poner primeramente. Sen de... Mire, cuando se multiplica por 0 se anula. Esa sería la función sen de x, la normal en este caso. Si lo multiplicamos por 0, se va a volver una línea por si acaso. Pero si multiplicamos tiene que ser mayor a 1, menor a... distinto a 0 en este caso, es lo que hay que multiplicar. Si multiplicamos, miren, 2 sen de 2, en este caso 2 por sen de x, por 3, por 4, por 5, se va ampliando. Vamos ahora en sentido negativo. Se va a ir alargando también. ¿Ya? En estos ejemplos que tenemos a continuación del sen de x ya hemos visto que la función original es la punteada y el otro es en este caso la que va a generarse. Con el coseno tenemos coseno de más 1, entonces va a subir hacia arriba porque está sumiendo. Luego tenemos la función, la gráfica del ejercicio 3, donde la función se multiplica. Cuando se multiplica un número, ¿qué pasa con la función? Y es número entero, se va ampliando. Pero si la función es un número, una fracción, se va a ir contrayendo, se va a hacer más plano. Luego tenemos aquí una combinación de dos principios, ¿no? Multiplicar y sumar, dice. Si la punteada es la original y lo está multiplicando por 2. Y si estamos sumando se va a ir, en este caso va a ir hacia arriba, ¿no? Se va a ir hacia arriba. Siempre las gráficas, cuando multiplicamos cualquier número, tenemos que tomar en cuenta el ancho que tiene, ¿no? Y siempre tomar en cuenta que 2pi, ¿qué es? Es una coordenada trigonométrica que equivale a 1,4.
¿ya? Ahí está la gráfica función terminada. Y la gráfica de 4x hay que ver luego, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a las gráficas. Bueno, como práctica tenemos en el documento que les envié, tenemos que graficar esos ejercicios y traten de hacerlo, ¿no? Tomando en cuenta, puedan utilizar tal vez alguna aplicación. Si ustedes quieren en celular, hay muchas aplicaciones que pueden utilizar, más que todo para que veamos lo que sucede, ¿no? Cuando multiplicamos, dividimos, sumamos, etcétera. Utilizamos cuatro operaciones fundamentales utilizando, pero que es donde intervengan una función trigonométrica, ¿no? Es bonito, ¿no? Se mueve hacia la derecha, izquierda, se amplía, se reduce, eh, a la derecha, ya sea en lo ancho o en lo alto, y todo eso respecto a los principios de gráfica. No olviden ese detalle, porque si no conocemos esta parte, de aquí mismo se identifica las identidades que puede haber en una función trigonométrica. Eso es todo por ahora. Hasta pronto.